Hola a todos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno, en este video lo que van a encontrar eh, o lo que van a entender será la transformada de Laplace. Nosotros lo que vamos a ver hoy día será ver un poco lo que significa la transformada de Laplace, su definición, sus aplicaciones y entender un poco de qué se trata esto de la transformada de Laplace. Bueno, primero que todo, la transformada de Laplace se aplica para resolver ecuaciones diferenciales. Pero antes de entender cómo es que nosotros aplicamos la transformada de Laplace en las ecuaciones diferenciales, tenemos que saber y tenemos que aprender a aplicar Laplace a funciones solas. Y también, obviamente, aprender su definición. Nosotros siempre vamos a denotar la transformada de Laplace como la siguiente expresión. Entonces vamos a tener la transformada de Laplace de la función f en función de t, de la variable tiempo, que será igual a una función, pero en función de s. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que tener claro que esta es la notación que nosotros ocupamos cuando queremos transformar una función. Aquí estamos aplicando la transformada de Laplace a la función f de t. En cambio, y esa es la notación que vamos a ocupar. En cambio, acá nosotros ya aplicamos la transformada de Laplace. Este es el resultado de nuestra aplicación de la transformada de Laplace a esa función f de t. Entonces la transformamos a una función que va a estar en función de s. Aquí ya aplicamos la transformada de Laplace. Este es nuestro resultado. Y así la vamos a denotar. Entonces también podemos transformar la función g de t y por lo tanto vamos a tener como resultado una función, pero en función de s. Ya entonces acá la transformada y aquí cuando ya la aplicamos, cuando ya está hecha la transformada en Laplace. Esas son las notaciones que utilizamos. Y ahora, ¿qué es la transformada en Laplace? ¿Cómo se define? Bueno, la transformada de Laplace se define como una integral de la exponencial de menos st por la función. Me explico, la transformada de Laplace de la función f de t será igual a la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por la función de interés por dt. Aquí tenemos la función a la que queremos transformar y siempre va a ir multiplicada por la exponencial de menos st. Y obviamente todo eso en una integral. También tenemos que darnos cuenta que esta integral es impropia. Por lo tanto, para que exista esa transformada, siempre esta integral tiene que converger. Bueno, otra cosa, también acuérdense que las integrales impropias se podían escribir como un límite cuando n tiende a infinito, de la integral de 0 a n, de la exponencial de menos st por f de t, ¿cierto? Nosotros también la podemos ver como límite. Bueno, eso es con las integrales impropias. Entonces, lo que vamos a ver hoy día serán ejemplos de cómo transformar funciones con la transformada de Laplace. Con estos ejemplos nosotros podemos crear una tabla básica de transformadas de Laplace. Entonces con esa tablita que nosotros ya la realizamos, o sea, realizamos la transformada de Laplace para funciones que son las más recurridas en las ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales mediante esa tabla básica. Ya después que ustedes con el tiempo, con la práctica, las transformadas de algunas funciones se la van a aprender de memoria. O sea, van a ver una función y al aplicarle la transformada de Laplace van a saber cuál es su transformada a través de la práctica. Entonces esa es la idea. La idea es que nosotros ahora veamos cómo se aplica la transformada de Laplace para unas funciones y para que ustedes tengan una tabla básica. Una tabla básica que la van a poder ocupar cuando nosotros queramos resolver ecuaciones diferenciales a través de este medio, de este método, de esta fórmula que tenemos acá. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer será sacar la transformada de Laplace de una función, pero de una constante. Entonces nuestro f de t será una constante que va a ser 1.
Perfecto. Entonces nosotros vamos a tener la transformada de Laplace de esa función, es decir, 1, y vamos a tener la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st. Acuérdense que esto siempre va a ir multiplicando a la función de interés, que en este caso sería 1, y obviamente por dt. Ya no se les puede olvidar esta definición que es importante cuando nosotros queremos aplicar la transformada de Laplace a funciones. Bueno, acá vamos a tener la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por dt. Y tienen que acuérdense que la integral de la exponencial de m de x, por ejemplo, siempre es 1 partido en m por la exponencial de m de x. ¿Ya? Acuérdense de esta propiedad también, acuérdense de esta integral. Entonces acá nosotros vamos a tener menos 1 partido en s por la exponencial de menos st. Y obviamente que no se le olvide los límites de integración, que en este caso van de 0 a infinito. Nosotros ahora tenemos que aplicar estos límites de integración, por lo tanto vamos a tener menos 1 partido en s por la exponencial de menos s por infinito menos 1 partido en s por la exponencial de menos s por 0. ¿Ya? Acuérdense que acá nosotros estamos integrando en función de t. Por lo tanto, nuestros límites de integración siempre van a ir reemplazados en la variable t. ¿Ya? El infinito va a ir reemplazado en la variable t y el 0 también va a ir reemplazado en la variable t. Entonces, acá vamos a tener menos 1 partido en... Bueno, ese exponente, como es negativo, yo lo puedo pasar al denominador. Por lo tanto, voy a tener menos 1 partido en s por la exponencial de s por infinito. S por infinito sigue siendo infinito, por lo tanto voy a tener la exponencial de infinito. Y acá voy a tener más 1 partido en s por e elevado a 0, porque acá tenemos menos s por 0. Y cualquier número elevado a 0 nos da 1, por lo tanto solo nos va a dar 1 partido en s por 1, que en este caso nos da 1 partido en s. Y ahora acá hay que hacer un análisis. Hay que analizar esta expresión. Esta expresión ya está lista, no la vamos a analizar más allá, pero esta sí la tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque acá tenemos un infinito. Ya entonces tenemos que analizar toda esa expresión en base al infinito que tenemos acá. Ya, entonces acá tenemos un exponencial elevado a infinito. La exponencial, que es un valor, un número, elevado a infinito, eso sigue dando infinito. Eso sí o sí nos va a dar infinito. Y si lo multiplicamos por s, que en verdad no sabemos cuánto es el valor de s, pero sí sabemos que tiene un valor. Por lo tanto va a ser infinito multiplicado por un valor. Eso nos sigue dando infinito y cada vez nos va haciendo más infinito, porque nosotros le estamos agregando ese infinito valores. Por lo tanto, como conclusión, esto es infinito, ¿ya? Entonces, tenemos que analizar. Si en el denominador tenemos un número, una constante que es 1, y en su denominador tenemos un infinito, lo que tenemos que analizar es cómo se comporta esa expresión. Lo primero que tenemos que pensar es que qué pasa cuando yo tengo en el numerador un número más pequeño que en el denominador. Esa expresión se nos va a hacer chica, va a ser chica, va a ser un número pequeño. ¿Qué pasa si el numerador permanece constante y el denominador se nos va yendo cada vez más grande? Se nos va haciendo más grandes cada vez. Ejemplo, 1 partido en 2, 1 partido en 3, 1 partido en n. Cada vez esto se va haciendo más grande, va tendiendo a infinito. Toda esa expresión va tendiendo a 0, porque se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, toda esta expresión nos va a valer 0, va a tender a 0. Y el resultado, por lo tanto, nos va a dar 0 más 1 partido en s. Y 0 más 1 partido en s es simplemente 1 partido en s. Entonces, entendiendo esa lógica, entendiendo que esta expresión siempre nos va a tender a 0, siempre se va haciendo más pequeña cada vez esa expresión, nuestra transformada de Laplace de 1 será 1 partido en s. Ahora otro ejemplo. Otro ejemplo sería la exponencial de AT.
este caso, acá tendríamos la transformada de la exponencial de AT igual a la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st, acuérdense que esto siempre va por definición, por la exponencial de AT por dt. Entonces acá tenemos que resolver esa integral. Acá, misma base, podemos sumar los exponentes. Entonces vamos a tener, bueno, la integral de 0 a infinito de la exponencial de t de menos st más at por dt. Seguimos trabajando esta expresión y esto se puede simplificar. Por lo tanto, vamos a tener la integral de 0 a infinito de la exponencial de t como factor común. Y acá vamos a tener menos s más a. Y todo esto por dt. Por lo tanto, ahora integramos. Llegamos a integramos. Entonces vamos a tener acá la integral de 1 partido en menos s más a por la exponencial de t. Y todo esto por menos s más a. Y obviamente con nuestros límites de integración que van de 0 a infinito. Y acá llegamos y reemplazamos. Pero antes voy a trabajar un poquito esta expresión. Y acá voy a tener 1 partido en a menos s. Y acá voy a tener la exponencial de menos st partido en, no partido, por la exponencial de at. Y acá este exponente lo puedo pasar como denominador, toda esta expresión. Por lo tanto, voy a tener acá 1 partido en a menos s por la exponencial de at, y todo esto dividido en la exponencial de menos st. Y ahora sí llego y reemplazo mis límites de integración. Entonces aquí voy a tener 1 partido en a menos s por la exponencial de a por infinito, y todo esto dividido en la exponencial de, bueno, y este negativo ya no va, de s por infinito, menos 1 partido en a menos s por la exponencial de a por 0 partido en la exponencial de s por 0. Acá nosotros ya sabemos que todo esto nos va a dar 1, y por lo tanto solo esta expresión la vamos a tener como menos 1 partido en a menos s. Y esta es la que hay que analizar, la que tenemos acá, la expresión que tenemos infinitos. Entonces, acá ya tenemos un problema, porque acá, como lo habíamos analizado anteriormente, la exponencial de infinito sigue siendo infinito, y acá la exponencial de infinito sigue siendo infinito. Entonces acá tenemos dos infinitos. Entonces, ¿cómo podríamos analizarlo? ¿Cómo podríamos analizar esta expresión de cómo se comporta, de hacia dónde tiende esta función? Es de la siguiente manera. Acá en el numerador se está multiplicando un 1 por toda esta expresión, por todo este infinito. Entonces en el numerador tenemos infinito solamente. En cambio acá en el numerador tenemos el infinito, pero está multiplicado por una expresión de a menos s. Nosotros no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que eso es un valor. Entonces, si el numerador está multiplicándose por 1 por infinito, 1 es una constante, o sea, es infinito solamente, y abajo un valor, una expresión se está multiplicando por infinito, obviamente el denominador va a ser más grande. Va a tender a infinito más rápido. Esto se está haciendo cada vez más grande en comparación con esto. Por lo tanto, si el numerador es más pequeño que el denominador, y el denominador cada vez se está yendo a infinito, cada vez se está haciendo más grande, toda esta expresión también nos va a tender a 0. Cada vez se va haciendo más pequeñita esta expresión, por lo tanto va a tender a 0. Así que en nuestro resultado vamos a tener 0 menos 1 partido en a menos s. Y finalmente, nuestra transformada de Laplace de la exponencial de a por t será en este caso
menos 1 partido en a menos s, que trabajando un poco esa expresión, al trabajar ese negativo, nos quedaría 1 partido en s menos a. Por lo tanto, la expresión, la transformada en Laplace de la función e elevado a por t, la exponencial de a de t, será 1 partido en s menos a. Entonces acá ya tenemos otra transformada de Laplace y de esa función. Acá fíjense que la a puede tomar cualquier valor. Es una constante. A puede ser 1, a puede ser 2, a puede ser menos 3. Y dependiendo del valor que tome a, nuestra expresión, nuestro resultado de la transformada de Laplace se va a ir cambiando. En el caso de que a sea igual a menos 3, esta expresión será 1 partido en s menos 3, y por lo tanto nos va a dar 1 partido en s más 3. ¿Ya? Si la a es 2, en este caso la transformada de Laplace nos dará 1 partido en s menos 2. Ya, entonces dependiendo de del valor que tome la variable a, o la constante a, mejor dicho, va a ser el resultado de nuestra transformada de Laplace que tengamos. ¿Ya? Pero de manera general, para cualquier valor de a, nuestra transformada de Laplace se define de esta manera que sacamos acá, para que tengan claro eso.